Muchas gracias. Este es un trabajo junto con Adrián Badilla y también reconocer el aporte que Virginia también hizo. Realmente estamos continuando ideas que ellos dos, mucho antes de que yo participara, ya habían propuesto. Participamos en esta conferencia desde la región arqueológica Gran Chiriquí, la región de Iquiz, después de muchas décadas de investigación, y es un poco frustrante no tener objetos de contexto, tal como mencionaba Virginia ayer. Y lo que nos hemos orientado un poco es a tratar de discutir los últimos trabajos y qué podemos asociar a esos objetos, esas colecciones tan importantes que en su momento se establecieron, y creo que Patricia y Sila hablarán mañana un poco más de esas colecciones. Entonces nosotros queremos orientarnos un poco a algo que hemos venido observando, que ya fue mencionado anteriormente, Virginia lo resaltó bien ayer, de si hay objetos que se producen para una circulación local. Eso también, es más, vamos a retomar una propuesta directa de Patricia al respecto y ver lo que nos han venido dando las investigaciones recientes. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Paso yo? Ahí está. Sí, bueno, aquí voy a intentar seguir un modelo diferente, siempre leo y ahora voy a tratar de tener unas guías con base en la propuesta. Pero lo que queremos resaltar primero es que el delta del Iquiz es una zona muy rica, es una zona donde se dio todo un desarrollo, se caracterizó por la presencia se ubica en esta área, forma parte junto con el oeste de Panamá de la región arqueológica Gran Chiriquí. Ya en la anterior ponencia mencionamos cómo, estando ahí las fuentes de materia prima, pasaron muchos siglos, casi milenios, antes de que se pudiera explotar el oro, viviendo sobre él. Este es el periodo, tampoco ocurrió de ahí, 800 a 1500, y se caracteriza realmente por un desarrollo muy amplio en toda la cuenca del río Terro, especialmente con sitios como Rivas, que tal vez mañana Jeffrey Frost nos habla un poquito más sobre eso, y sitios como Murciélago, de una gran extensión, 90 hectáreas y más. El sitio Rivas, con una colección conocida desde el siglo XIX, que incluso formó parte de la colección Kidd, que adquirió piezas, y incluso viajeros como Henry Pittier hablaron de ese sitio, Mayoría Bosoli, en fin, un lugar donde hay una gran cantidad de objetos. Y también la misma sociedad que fabricó las famosas esferas de piedra presentes en toda esa región. Igualmente, otra tradición escultórica muy singular. Roberto ahora presentó algunos ejemplos y viene ayer de la tradición anterior, y se genera una variación o una evolución tal vez con una característica muy particular y también muy restringida al delta del Iquiz. Y también la cerámica policromada, muy famosa, que refleja una serie de estilos y avances, y otra cerámica muy importante que es la cerámica galleta, que también refleja un biscuitware, con una pasta muy distintiva, un trabajo artesanal realmente excepcional que se da en la zona panameña, en la parte costarricense, y algunos otros ejemplos. Con esto lo que quiero resaltar es que después del 800, realmente una zona que había estado relativamente aislada se integra, ¿verdad? Ese desarrollo regional forma parte de ese desarrollo regional. Pasa algo luego del 800. Doña Clemencia en la mañana mencionaba la propuesta, el modelo de Michael Starkis de la influencia sudamericana y el arribo de la metalúrgica y las casas redondas y otros elementos, pero ahora también estamos poniendo mucha atención a toda esta propuesta por parte de geógrafos y geólogos de que la sequía del clásico terminal, o también llamada el periodo óptimo medieval, donde hay una serie de implicaciones climáticas que provocaron una sequía a nivel regional entre el 800 y el 1100 después de Cristo, y está coincidiendo todo lo que generó el, entre comillas, colapso maya, también se sintió acá, y parece que eso está teniendo una importancia en la concentración de la población, en el desplazamiento hacia zonas más húmedas y en la generación o la organización y planificación social que conllevó, y la aparición de elementos
más conspicuos de RAM. Bien, entonces las investigaciones que se hicieron en el sur fueron muy esporádicas hasta recientemente. Tuvimos los trabajos de Doris Stone a principios de los 40, el trabajo de Samuel Lothrop en el 49, publicado en 63, y ya desde los 90 para acá, con el trabajo pionero de Ifigenia en la zona, de Claude Bodès y un grupo asociado, y luego el trabajo que hemos retomado con Adrián en el Delta del Liquis y ahora sus colegas que han trabajado en otras áreas. Eso nos ha permitido contextualizar algunos de esos hallazgos, aunque los propios hayan sido muy limitados. Tal vez el más notorio es el de Finca 4, ¿verdad? En donde el dorado costarricense se encontró ahí, ¿verdad? En unas tumbas que reporta Samuel Lothrop, que no las vio, sino que está contando narrando lo que le contaron, pero de un sitio que medió casi 200 hectáreas de extensión, una extensión enorme, con una enorme cantidad de montículos, el mayor de 45 metros de diámetro, casi 2 metros de altura, con esferas calizas colocadas a los lados de rampas, más de 30 esferas de piedra se han reportado de ahí, y también el lugar donde también se han reportado los ojos más importantes. Estos son los trabajos que realizó Adrián, y también hay una publicación de Adrián, Ifigenia y Patricia, que sintetiza muy bien esos hallazgos en un libro de Dumbarton Oaks. Y esto que se ven acá, y ahora si hay una pregunta, se la hace a Adrián, es realmente lo que hemos podido encontrar, ¿verdad? Que es, ¿cómo se llama? El croquel. O sea, eso es el pedacito de oro que se desprende al hacer un agujero en el objeto. Es tremendamente frustrante, pero bueno, eso es lo que hay. De un lugar en que se han encontrado muchas otras cosas. Las tumbas de la sección 23, creo que acá se ve arriba, dice sección 23, hay unos montículos, de ahí vienen esas tumbas que estaban a casi 2 metros de profundidad en el lodo. Y ese es un detalle muy importante, que ese contexto estratigráfico con un afloramiento, una tabla freática extremadamente alta, porque 2 metros ya sería el agua en la época seca, ya aflora. Ya excavar más allá de 2 metros es muy difícil. En la época lluviosa está a 20 centímetros, la tabla freática, ¿verdad? Entonces eso también dificulta mucho las excavaciones en estos lugares. Pero él habla de 3 tumbas, pero 2 particularmente, una en la cual había un metate, una esfera de piedra pequeña, que hasta el momento sigue siendo, creo que el único contexto, excepto una pequeñita esfera que encontramos en Finca 6, de una esfera de piedra dentro de un enterramiento, cerámica monocroma y policromada, y luego creo que alrededor de 20 objetos al final que fueron vendidos en todo, que es otro tema interesantísimo, muy ligado al tema, toda la cadena de tráfico, desde el vaquero al colector local, al colector internacional y al coleccionista. Y estas piezas hicieron un largo viaje hasta Roma, en donde el señor Bliss, que era embajador de los Estados Unidos, y que luego su colección dio base a lo que hoy en día es Dumbarton Oaks, ¿verdad? Que es una institución pues, que ha hecho también un gran aporte. Muchos de esos objetos de la colección Bliss tuvimos la oportunidad con John Cooks de analizarlos para el fantástico doble volumen sobre investigaciones en el área, también para tratar de contextualizarlo, y una segunda tumba que tenía 88 objetos. Y en un golpe de fortuna dentro de la dinámica de la época, que era que incluso se daban, no sé si en ese momento se daban ya los permisos, ya se daban los permisos, y se autorizó a las instituciones oficiales como el Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Nacional a adquirir colecciones. Y 87 objetos de 88 reportados fueron adquiridos por el Banco Central. Es un gran golpe de suerte y bueno, Patricia nos hablará con gran propiedad del asunto, pero solo una pieza no se encontró. Estos son el listado, ¿verdad?, de las piezas: 33 colgantes, 5 cascabeles, 5 discos decorados, 30 discos lisos, 2 pectorales, 2 pulseras, 10 diademas, y algunas de las imágenes y algunos de los objetos también del primer enterramiento. Entonces realmente, y es todo en lo que se denomina el estilo de Kiss, ¿verdad? Muy bien.
También en el sitio Finca 6, que es un sitio cercano a Finca 4, en algún momento incluso pensábamos que era parte, ahora hemos visto como una separación, tal vez un satélite, pero en donde vemos los restos de una sociedad que alcanzó un grado de complejidad bastante grande. Tanto Finca 4, Finca 6, antigua Finca 7, son sitios que tienen montículos, tienen rampas de acceso, tienen pórticos, esferas de piedra, y son los sitios más complejos. Y ahora estamos también entendiendo un poco la ubicación de ellos dentro del delta. Los últimos trabajos nos han permitido entender mejor la dinámica ocupacional y ver toda una lógica de ubicación hacia las partes más altas y en función también de la navegación hacia la zona de la desembocadura del río Sierpe y de ahí a la península de Osa. Y digo esto porque hay un dato muy importante, que los españoles hablan de que los señores del delta controlaban las fuentes de oro, y eso tiene mucha congruencia también con nuestras investigaciones en la península de Osa. Cuando Roberto mencionaba que habían reportes de algunas figuritas, era muy interesante que ahí sobre el río Tigre, uno de los ríos auríferos más importantes, la gente nos hablaba del patito, del pajarito, del animalito, y sentándonos con gente que había excavado, no pasaban de 10 los objetos encontrados en la cuenca del río Tigre por guaqueros, y todos de un tamaño pequeño. Y los españoles hablan de los señores controlando a 2 jornadas, 3 jornadas de viaje las fuentes, los ríos auríferos. Entonces, estos señores que habitaban en estos lugares controlaban aquellas fuentes, y de ahí la gran cantidad de esta tumba y la gran cantidad de objetos reportados para el Banco Central y el Museo de la Aurora que provienen de esa zona. Realmente un lugar importante. Muy bien. Esta sería una popular reconstrucción de estas grandes casas siguiendo el patrón etnográfico conocido hasta el momento. Muy bien, entonces realmente los objetos, sobre todo del delta, vienen de colecciones, vienen de guaquerismo. Igenia también encontró un pequeño fragmento o objeto en Finca 6 también, y básicamente eso es, ¿no? Una tumba, ok, muy bien. Entonces, cuando estamos viendo lo del estilo inicial, ¿verdad? Que es fechas aproximadas, estarían de 1 a 500, corresponde con la primera parte del periodo de Aguas Buenas. Tal vez hacia 400 ya empieza a romperse ese relativo aislamiento. Entonces, no hemos encontrado, nosotros no vimos, no sé si Patricio o Priscila han visto objetos que se puedan asociar a este estilo en colecciones que digan que vengan del sur. Nosotros no los vimos, ¿verdad? Aunque, retomando la ponencia anterior con Roberto, pensamos que algunos de estos elementos iconográficos, si aceptamos la propuesta de la unidad difusa, se manifestarían en otros materiales, particularmente la piedra o la cerámica, ¿verdad? Entonces, pensando en que efectivamente hay una, como dijo Adam Becker, una imagen visual, creo que es de compartir, que podría tal vez manifestarse en este tipo de cosas. Pero lo cierto es que no lo tenemos. Para el estilo internacional cambia ligeramente la situación, ¿verdad? Porque estaría de 400 a alrededor de 900, y hay algunos elementos, ahora creo que se mencionaron otros, pero nosotros queríamos señalar, por ejemplo, que para la sección 23 de la colección de los objetos encontrados por Lothrop o reportados por Lothrop, tenemos ese lagarto con la cola bifurcada. Ese elemento también está reportado en Panamá, y es uno de los elementos característicos del estilo internacional. Por las fechas, ahí estaríamos en esa conexión, en la transición a Aguas Buenas, Chiriquí, en donde ya elementos del estilo internacional estarían llegando finalmente al sur. Y ese sería un elemento importante. También se habla del motivo de las aves con alas extendidas, también podría ser el otro elemento panregional que llega y que da origen al estilo local, que ya se caracteriza por este tipo de cosas. Hay toda una clasificación muy general. Ahí nada más pusimos algunos elementos, no nos metimos en la clasificación primeramente propuesta por Carlos Aguilar y luego en la clasificación dada por Patricia. También esta conexión, una vez establecida, realmente hay una participación más activa, ahora sí, de la región de Iquiz dentro de la provincia metalúrgica que se extiende hasta Colombia, y también retomando compartiendo esos elementos iconográficos a nivel regional. Ahí vemos algunos discos de la región de Iquiz, del departamento, comparado
con material reportado por Samper y Lleras en Colombia, el departamento del Chocó, o figuras de ave con alas extendidas de Iquiz y de la Sierra Nevada de Colombia. Y esto para Guillermo, la idea de que efectivamente también hubiera esa conexión marítima desde el norte de Colombia hasta la zona Caribe, que esa pudiera ser la entrada. Como presentó Roberto, no descartamos también una vía pacífica, sobre todo por el hallazgo de estos fragmentos de cerámica Macaracas, que más o menos hasta 900 también, asociados con oro, y mucho oro, estamos hablando de Conte y del Caño. Hay un fragmento que llegó a Peñaperro, entonces también esa podría ser otra vía, pero es hasta luego del 800 que realmente se adopta y explota, tal vez sería la cosa más grande. Ya voy a decir al frente, lo cual ya no va a dar la señal, pero vamos bien. También hay otro reporte en una evaluación que se realizó en un sitio frente a la costa de unas cuentas tubulares martilladas que también han sido documentadas en el sitio JICA. Posiblemente mañana en las presentaciones se va a hablar de los usos de los soros. Pero son pequeños, ¿cómo se llama? Prólogos a tu presentación. Sí, exacto. Otro sitio a destacar también que es una excavación que hay que ponerle más atención. Nosotros fracasamos en ubicar el sitio, ese sitio Jalaca, que excavó Stone y luego fue analizado por Laura Minelli, y que además ya es una señal del intercambio que se dio a nivel regional, porque también hay una serie de objetos de oro, pero también objetos en hueso. Esos objetos en asta, hay unos ejemplos muy similares en Jal, en Guanacaste, y también el trabajo en concha desde el Caribe, que ahora sería interesantísimo investigar si tiene alguna relación con Drago, porque Tom Wake en el sitio Drago ha encontrado infinidad de objetos trabajados en conchas, y está esta colección interesantísima de Jalaca, que podría también establecer esa conexión de costa a costa, que ese es otro tema. Y bueno, Eugenio Ibarra no está acá, pero como Eugenio Ibarra estuvimos trabajando también la idea de un archipiélago vertical pequeñito, ¿verdad?, que aprovechara los diferentes pisos altitudinales a ambos lados de la cordillera en un sistema de intercambio. Muy bien, eso nos lleva un poco al tema finalmente de la presentación, ¿verdad?, que nos ha llamado la atención, y cuando nos ha llamado a los diferentes investigadores, de que algunos objetos no aparecen fuera del delta del Iquiz, que estos señores que ya desarrollaron esta sociedad tan compleja, que tenían relaciones con otros, dijeron, pues esto es inalienable, esto es solo para nosotros y vamos a generarlo con una circulación restringida. Para ese tema de la inalienabilidad, pues estamos refiriéndonos al trabajo de Annette Weiner, que básicamente los caracteriza como objetos que no forman parte de intercambios cotidianos, circulan muy poco y además contienen sabiduría o conocimiento, una visión del mundo particular, y que, bueno, tienen otras características que ya se han documentado, sobre todo en la parte etnográfica. Aquí tenemos alguna muestra de objetos que sí circularon, ¿verdad?, algunos objetos del estilo internacional, la cerámica galleta que habría venido desde Panamá, la cerámica policroma que se ha encontrado en otras áreas, en el lado panameño, en el Caribe, no sé si acá en el central, las hachas pulidas, tal vez de la zona del volcán Barú, que fueron muy apreciadas por su calidad y contrastan con unas hachas cinturadas de muy mala calidad locales. Entonces llegamos a una serie de elementos que no se extienden mucho. Uno, en las esferas de piedra. Este es un mapa de la publicación de Ifigenia de 2007, en donde se nota claramente cómo hay una concentración de los sitios con esferas en el delta del Iquiz, y luego hay una especie de periferia, como si desde un centro se estuviera enviando esas esferas como parte de una identidad regional, sumisión, subordinación, tributo o lo que fuera. Pero efectivamente no va más allá. Se han reportado algunas esferas en barriles, algunas esferas del lado de Panamá, algunas esferas incluso en la región central, en Talari y hasta en Guanacaste. Pero realmente son pequeñas, algunas son más que esféricas, redondeadas, lo que uno llamaría ahuevadas, ¿verdad? Pero entonces también ahí se ve claramente una producción local y una asociación también de esferas con ciertos sitios. Y hasta el momento, como les decía, los sitios más importantes son los que contienen esferas en la base de rampas.
Tuvimos la oportunidad, y aquí nosotros estábamos casi seguros que íbamos a encontrar oro, ¿verdad? Encontramos una zona funeraria sin alterar en el sitio Finca 6, muy cerca del área principal, un montículo funerario. Dentro encontramos solamente restos de niños, de infantes, un par de ofrendas no muy elaboradas, y lo más interesante más bien fue fuera, porque sobre y a los costados más de 200 piezas de cerámica lítica y también restos humanos. Este es otro trabajo, ¿verdad? La idea de un sitio donde se colocaban ofrendas votivas y sobre los cuales se volvió, y en los cuales tal vez el tema de las inundaciones, el aplacamiento que pudiera darse a quien fuera, tuvo un papel, ¿verdad? Pero el tema es que no encontramos eso. Pero sí vimos que muchas de ellas estaban matadas, ¿verdad? O casi todas, ¿verdad? Bueno, eran muy pocas las que no estaban matadas, y eso nos llama la atención porque también está este registro de piezas de oro, que algunas de ellas no es que están fragmentadas o deterioradas, sino que fueron intencionalmente dañadas, ¿verdad? La idea de sacarlas de circulación una vez que fueron usadas o fueron colocadas para un individuo en particular. Esto del matado incluyó también piezas obtenidas desde Guanacaste. Y la otra cosa es que finalmente encontramos una cerámica que no conocíamos. Hasta el 2011 no se había distinguido. Luego nos dimos cuenta que el otro la había reportado, sobre todo el otro, y tal vez esté reportada en otros, pero una cerámica que se limita por el momento al delta del Iquis. Podría también ser una cerámica exclusiva para estas personas, o tener también alguna diferencia temporal, ¿verdad? Porque los fechamientos hasta el momento están tendiendo para luego de 1300 después de Cristo. Pero nos ha llamado también la atención de que es un elemento porque no se conoce fuera del delta. Este otro tipo, cháñara negro sobre rojo, tiene mayoritariamente, también se encontró en Curré, 20 kilómetros aguas arriba, pero no más allá, creo, y sigue siendo un tipo también restringido al delta. Estos patones que en esta variedad también se están restringiendo únicamente al delta. Entonces hay una tradición y las esculturas, algunas ya provenientes de excavaciones, donde se ve ese estilo particular y están fragmentadas. Hay un contexto maravilloso de un sitio llamado Batambal, en donde hay una asociación de esferas pequeñas con más de un centenar de fragmentos de escultura. Y hay una pregunta sobre esto, por favor se la hacen en Virginia, que es su tema de doctorado pendiente, para entender una tradición de quebrar o de llevar fragmentos a ciertos lugares, colocarlos como esferas pequeñas, también esferas pequeñas fragmentadas en áreas muy restringidas. Ya, no, pero ya termino. Esos son algunos ejemplos de esculturas quebradas de que estamos hablando. Y esta idea de que hay una producción local que a veces no se expande mucho, que comparamos un poco el tema de las esferas de piedra con la cerámica galleta, que la cerámica galleta tiene una extensión hacia Drago muy interesante, que es otro tema de investigación, y el tema de los objetos de oro de circulación restringida. Ya con esto, ya diciendo esto, no importa, no hay cada tiempo. William Gapp, un geólogo y etnógrafo por rebote, reporta que había el uso de ciertas insignias o ciertos objetos que no pasaban, no salían de un clan, que se usaban de generación en generación. Eugenio Barra lo reporta, y nosotros también en un trabajo pendiente lo recuperamos. Vemos una de las pocas fotos de Antonio Saldaña con un collar de águilas del estilo Veraguas, las cuales Patricia también menciona que tienen una distribución restringida a la Gran Chiriquí. Y luego, aquí todo el crédito para Patricia, de ella propone, con base en la manufactura, de que hay algunas técnicas o algunas cosas compartidas por estos tres tipos de colgantes: el colgante carbonera, el de Iquis y el Osa, y que el otro no encontró desgaste en los aros de suspensión, y ya él propuso que fueran exclusivamente para uso funerario, no para domicilio, sino solamente para eso. Entonces, la idea del consumo local en las esferas, en las esculturas, en la cerámica, en el oro. También, rápidamente hemos tratado de un poco ver
los elementos compartidos en el oro, en las esferas, en la cerámica, los diseños, esos diseños geométricos muy abundantes que a veces consideran estilización del motivo de saurio, motivos de felino y otras cosas que ya John nos hablará mañana de este tema. El tema de los sombreros cónicos, que es un tema fascinante, que también nos lleva hasta Colombia, pero que también está en el oro, está en el periodo anterior, no era un grupo diferente, es un grupo cambiando en el tiempo, también muy presente. Y listo, muchas gracias.